Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Ante las protestas en contra de su gobierno, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hizo un llamado a sus seguidores a enfrentarse con los manifestantes. Ve usted. El presidente cubano llama a los partidarios de la revolución a enfrentarse con las protestas en la calle. El llamamiento de Miguel Díaz-Canel fue seguido de inmediato por miles de personas que se opusieron a las protestas contra el gobierno en La Habana, Santiago y San Antonio de los Baños, entre otras ciudades de Cuba. De inmediato, en las calles de La Habana y al grito de «Pim, pam, fuera, abajo la gusanera», se produjeron los primeros enfrentamientos y detenciones de manifestantes. Desde el domingo, miles de personas han salido a la calle en Cuba al grito de «Patria o vida», en plena crisis económica agudizada por la pandemia. Díaz-Canel acudió en La Habana a las protestas, habló con algunos vecinos que se quejaban de los cortes de luz y culpó a Estados Unidos por el embargo económico. Estamos trabajando. Después cogen el trozo ella que dice que no tiene con qué cocinar. La corriente ya la quitaron. Mi amor, porque no tenemos combustible y hemos tenido que quitar la corriente. Porque los cabrones americanos, en medio de toda esta situación, como si los brotes pandémicos no hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubanoamericana, pagando muy bien en redes sociales a youtubers, a influencers en contra de Cuba, ha creado toda una campaña, han tomado como pretexto la situación de Matanzas, han tomado como pretexto la situación de Cuba y han llamado y han convocado a que haya manifestaciones en todas las regiones del país. Y parece que algunos alentados por esto, no podemos decir que todos no son revolucionarios, yo creo que aquí hay gente confundida, manipulada por las redes. Ustedes saben que las redes trabajan con las emociones y la gente tiene limitaciones, eso nosotros lo entendemos, y están viviendo penuria. Si tú quieres que el pueblo cubano esté mejor, levanta el bloqueo primero y vamos a ver cómo tocamos. No me estés diciendo que es el gobierno ineficiente, el gobierno brutal o dictadura. ¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba? La dictadura que es para que todo el mundo esté un poco mejor. Horas antes, el presidente cubano hizo una comparecencia televisiva pidiendo a los ciudadanos que salieran a la calle a defender la revolución. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Estados Unidos aseguró este domingo estar muy preocupado por las llamadas al combate que ha hecho el presidente de Cuba para detener las protestas contra el régimen en la isla, a la vez que defendió la libertad de expresión y reunión de los cubanos. La Organización de Estados Americanos expresó también su condena a la llamada de Cuba a lo que definió como petición a los civiles para reprimir. También organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Freedom House llamaron al gobierno a que respete el derecho de reunión pacífica. Esta es la mayor protesta antigubernamental que se registra en Cuba desde el llamado Maleconazo, cuando en agosto de 1994, en pleno periodo de crisis, cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro. Y para abordar este y otros temas, saludamos con muchísimo gusto, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días. Mira, hace pocas semanas se registró una vez más una votación en el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas para determinar que Estados Unidos levantara el bloqueo en contra de Cuba. La votación fue unánime con excepción de dos países. Unánime excepción de Estados Unidos e Israel. Toda la Unión Europea en su conjunto y el resto del mundo votaron por el levantamiento del bloqueo. Bueno, haciendo a un lado eso, en el momento en que se empezaron a dar las manifestaciones en la calle en La Habana, inmediatamente nos conectamos a redes sociales para ver cómo se le estaba dando difusión a esto en Miami, que tiene un... tiene un cordón umbilical de comunicación estrechísimo con La Habana. Hay que recordar que Miami es
digamos, la segunda capital de Cuba si hablamos de densidad demográfica. Y efectivamente estaban transmitiendo reiteradamente las mismas imágenes, que no eran muchas. En total de ese día se treparon a YouTube aproximadamente 1 hora de transmisiones, y en el listado de comentarios, estaba reiteradamente la petición por parte de la gente de Miami de que Estados Unidos aprovechara la oportunidad y enviara a una flota de navíos rumbo a La Habana, cosa que en la práctica digamos que no tomaría más de 1 hora a un día en realizarse, puesto que obviamente la cercanía de La Habana con Estados Unidos es la de aproximadamente 90 kilómetros. Pero básicamente lo que estamos viendo es de que frente a cualquier manifestación en la calle, efectivamente, Miami inmediatamente pide una intervención militar. En otras palabras, lo que es el bloqueo, que es una acción militar, es una acción de guerra, inmediatamente le sigue a cualquier manifestación de descontento, obviamente, la petición desde Miami de una intervención militar. Esta relación no hay que obviarla. Es obvio que hay una relación directa entre un disturbio en la calle en La Habana y una petición de intervención militar desde Miami. Pero haciendo a un lado las obviedades, aquí es importante recordar que La Habana, precisamente por el bloqueo, pero no únicamente por el bloqueo, se encuentra en un estado de miseria energética como no lo tiene casi ningún otro país. Esta miseria energética viene de la crisis en la que entró Venezuela, en donde ya no pudo enviarle combustible a cambio de los servicios médicos que le presta Cuba a Venezuela. Ha sido muy estrecha la relación que ha habido de subsidio energético hacia Cuba por parte de Venezuela durante todos los años del chavismo, y en este momento, precisamente por la crisis que enfrenta Venezuela, dicho subsidio desapareció. Hay que recordar asimismo que a la caída del muro de Berlín y a la desaparición de la Unión Soviética, Boris Yeltsin levantó todos los subsidios que se le otorgaban a la isla de azúcar a cambio de energéticos. Esto hizo que Cuba viviera lo que se llama el periodo especial, que comenzó en 1989 y que, bueno, en términos reales, prácticos, no ha terminado hasta esta fecha. Estamos hablando de una isla que constantemente vive en la precariedad energética. En este momento en La Habana se tienen que hacer cortes energéticos a amplios sectores para poder mantener el flujo de energía eléctrica a hospitales. Hay que recordar que dentro de esta crisis también en este momento en Cuba ha habido un incremento muy significativo de contagios de COVID. No sabemos si es la variante Delta, pero sí sabemos que se ha dado un incremento muy importante en el nivel de hospitalizaciones y de contagios. Y esto es más relevante en el marco de una isla que tampoco recibe medicamentos del exterior. En otras palabras, no únicamente tienen una gran miseria energética, que es lo que lleva a una generalización de lo que nadie puede negar, es una miseria para toda la isla, sino que también hay un problema de una emergencia humanitaria, puesto que el bloqueo incluye el envío de medicamentos. En otras palabras, Cuba está bloqueada en lo más esencial de la supervivencia de su población por parte de los Estados Unidos. Obviamente que una manifestación callejera es legítima por la insatisfacción que provoca la miseria energética y la falta de alimentos y medicinas, y sin embargo también hay que recordar que la isla se ve asediada, se ve a sí misma como en un estado de guerra permanente en contra de Estados Unidos, precisamente por el bloqueo. Este es un lugar común ya de 60 años, sin embargo es un lugar común dolorosísimo para todo el continente. Y bueno, pues el debate seguirá
ciclándose en básicamente los mismos argumentos entre los extremos de considerar a lo que sucede en La Habana una dictadura y al mismo tiempo, por la contraparte, considerar que lo que Estados Unidos ha estado cometiendo en contra de Cuba a lo largo de 60 años es básicamente un proceso de estrangulamiento lento. Algo así como cuando George Floyd en alguna ciudad, Minneapolis, St. Paul, decía no puedo respirar, y el policía que le tenía la rodilla en el cuello le preguntaba ¿y por qué tienes dificultad para respirar? En otras palabras, lo que tenemos es una reiteración de 6 décadas de un proceso de agresión de Estados Unidos que, por cierto, el ejemplo que se puso con Cuba ha cundido a todo el mundo. Hay que recordar que Estados Unidos se ha engolosinado a lo largo de estas 6 décadas en imponer sanciones comerciales y bloqueos selectivos a infinidad de países alrededor del mundo. Buena parte de la Unión Europea, Rusia, China, Vietnam, Tailandia en su momento. O sea, en otras palabras, Estados Unidos tiene como una de sus herramientas favoritas de diplomacia exterior básicamente el generar bloqueos que, si uno lee bien la letra de la Convención de las Naciones Unidas, deben de ser consideradas como actos de guerra. No creo que nada vaya a cambiar en el corto plazo para Cuba, no van a mejorar las condiciones. Sin embargo, el problema fundamental que estamos viendo en Cuba no es en sí mismo el bloqueo, sino de que no tiene las condiciones autárquicas de supervivencia en lo energético. Está volando bajo Cuba, puesto que no tiene, a final de cuentas, una moneda dura con la cual poder comprar petróleo, que es básicamente el pilar fundamental de la civilización moderna. Con la ausencia de petróleo, obviamente La Habana seguirá teniendo un marco de empobrecimiento y de marginación permanente frente a lo que se podría llamar la inevitabilidad geográfica, geológica, de que no tiene recursos energéticos disponibles. Carlos, a lo largo de estos 60 años, ¿de qué ha vivido Cuba? ¿Con qué países tiene acuerdos comerciales? Y escuchábamos también en las notas que hemos presentado a lo largo del día y pues bueno, lo que hemos visto en redes sociales, que el presidente cubano acusa a los Estados Unidos de estar detrás, de orquestar estas manifestaciones. Sin embargo, lo que vemos, pues bueno, las protestas son reales, o sea, de gente realmente cubana que está viviendo esta situación que nos estás comentando. Sin lugar a dudas son protestas legítimas. Hay que recordar que 60 años de miseria es una situación tremenda. Sin embargo, una vez más, aquí el problema es cuándo vamos a desatar el nudo gordiano de un bloqueo constante y permanente en contra de la isla, que eso ayudaría con mucho a aliviar la situación. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Nos vemos el viernes, estaremos muy pendientes de cómo va avanzando esta situación en Cuba.